Buen día, niños y niñas. El día de hoy vamos a trabajar el área de ciencias sociales. Ya para esto necesito, niños, que abran la página número 52 de su libro de ciencias sociales. Vamos a empezar. Les voy a hacer primero, antes de empezar el trabajo del libro, voy a empezar por hacerles recuerdo que nosotros hemos hablado a un principio de año, ¿se acuerdan del área rural y del área urbana, no? El urbano hemos dicho que es la ciudad, ¿no es cierto? Y el área rural hemos dicho que es el campo, ¿no es cierto? Donde están las casas dispersas, no hay mucha población, y al todo lo contrario de la población urbana, ¿no es cierto? O del lugar de una comunidad urbana. En este caso, niños, recuerdan que hemos dicho que el área urbana es donde hay muchas personas, muchas movilidades, o sea, hay más movimiento, que las casas están más cercas, no es cierto, ¿no? Entonces, solamente les he hecho recuerdo esto para que podamos entender un poquito mejor en nuestro siguiente contenido. Nos dice qué tipos de transportes hay. Ese es nuestro tema del día de hoy. Bien, el transporte urbano. Se supone que es el área urbana, ¿no? Hablamos de la ciudad, ¿ya? Vamos a hablar, nos dice, el transporte urbano es aquel que utilizan las personas en las ciudades, ahí está, ¿no es cierto? Para poder trasladarse de un barrio a otro, o sea, de cualquier lugar o de cualquier punto a otro punto, pero dentro de la ciudad. Ya a cualquier provincia, por ejemplo, puede ser a Colcapirua, a la ciudad de Cochabamba, o a Quillacollo o a Sacaba, pero solo dentro de la ciudad o dentro del departamento de Cochabamba. Vamos a hablar de ese modo. Por ejemplo, todas aquellas movilidades o todos aquellos transportes que funcionan dentro del área urbano, o sea, en la ciudad, son, vemos, ustedes cuando salen o acompañan a la mamá, recuerdan que hay automóviles, todo tipo de colores de automóviles, hay autobuses, ¿no es cierto? Algunos de ustedes venían en autobuses al colegio también, hay motocicletas, ¿no? Bicicletas que hemos visto mucho transcurrir en este tiempo, ¿no? De la pandemia. Las calles y las avenidas son las vías de transporte en las ciudades. Recuerdan, ¿no es cierto?, que gracias a las carreteras, a las avenidas, el transporte puede desplazarse de un punto a otro punto, de un barrio a otro barrio, o de una provincia a otra provincia, ¿no es cierto? Entonces, en las ciudades, dice, del departamento de La Paz y el Alto se encuentra el teleférico, ¿no? Por ejemplo, si alguno de ustedes han viajado a la ciudad de La Paz y el Alto y han tenido el privilegio de poder transportarse de un punto a otro punto dentro del departamento de La Paz, utilizando el teleférico, ustedes se habrán dado cuenta que es muy bonito y muy interesante ese medio de transporte, ¿ya? Está que se comunica en diferentes sectores de estas ciudades, ¿no? Lógicamente también La Paz es una ciudad, por lo tanto estamos hablando del transporte urbano, ¿no? De la ciudad. Podemos también decir que gracias al transporte las personas nos trasladamos con mayor rapidez. Imagínense que todo el tiempo nosotros tengamos que caminar. Tardaríamos mucho para llegar de un punto a otro punto, para poder llegar, ¿no?, a nuestro destino, pero estoy hablando dentro del departamento, ¿no? Pero aún así, niños, nosotros tardaríamos mucho. Entonces, gracias a estos medios de transporte, ¿no es cierto?, nos ayudan a nosotros a poder llegar con mayor rapidez al lugar que nosotros queramos, ¿no? O al punto donde nosotros nos estemos trasladando.
¿ya? Por ejemplo, utilizando los taxis, los trufis, las motocicletas. Gracias a este transporte urbano nosotros entonces nos podemos trasladar dentro de la ciudad a cualquier otro punto, a cualquier otro barrio que nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, fíjense acá en el dibujito número 1, dice acá, por ejemplo, fíjense, es el transporte urbano, ¿no? Ahí están los trufis, seguramente también los taxis, las bicicletas, las motocicletas, los autobuses, ¿no? Entonces, y todo tipo de movilidades, ¿no? Entonces, estas se van a transportar dentro de la ciudad, ¿no? Y es por eso que se dice el transporte urbano, la ciudad, recuerda. Bien, ahora sí vamos a hablar del transporte rural, o sea, del campo, de los lugares alejados que están lejos de la ciudad. Ya, vamos a hablar. Nos dice, el transporte rural es aquel que utilizan las personas en el campo para ir de una comunidad a otra comunidad. Por ejemplo, en este caso, los medios de transporte que más utilizados en las comunidades rurales son las camionetas, los minibuses, las carretas, los caballos y burros. También podemos decir que utilizan bastante la moto, ¿ya? El transporte rural se realiza, este transporte se va a desplazar gracias a las carreteras y a los caminos vecinales. Fíjense, por ejemplo, acá hay un dibujito donde nos dice el transporte rural. En este caso están utilizando a los burritos con una carreta, ¿no es cierto? Como las distancias también tal vez no son tan de una distancia muy larga, entonces muchas veces ellos toman esta opción, ¿ya? De poder utilizar estos medios de transporte, estamos hablando del área rural. Ya, niños, recuerden que es muy diferente al área urbana, ¿no? Que es la ciudad, donde hay mucha más gente y todo lo demás. ¿Ya? Bien, vamos a pasar al transporte interurbano. ¿Qué significa el transporte interurbano? Nos dice, el transporte interurbano es aquel que se utiliza para ir de un departamento a otro departamento, ¿ya? O sea, del departamento de Cochabamba al departamento de La Paz, o ir al departamento de Santa Cruz o de Oruro. O sea, estamos hablando que ya sale de un departamento a otro departamento. Por ejemplo, estos son los autobuses. En este caso vamos a hablar de las flotas, ¿ya? Son las flotas. Los trenes, por ejemplo, en este caso no tenemos aún nosotros en Bolivia esto no pertenece, ¿no? Los trenes no tenemos para que nos puedan llevar, digamos, o trasladarnos de un departamento a otro departamento, ¿no? Pero sí utilizamos bastante también los aviones, ¿no? Son aquellos, el transporte interurbano quiere decir que nos llevan a distintos departamentos de Bolivia, ¿ya? Estamos hablando de Bolivia, niños. Por ejemplo, la flota lógicamente va a utilizar las autopistas, ¿no? Las carreteras. Los trenes lógicamente va a utilizar las vías férreas. Y cuando hablamos de los aviones, lógicamente el aire, ¿no? Por el aéreo. Por eso es que es un transporte aéreo, ¿ya? Son las principales vías de transporte interurbano. Estas tres, ¿ya? Porque no vamos a decir, ustedes a ver, imagínense que en una moto van a poder ir de un departamento a otro departamento, sería muy conflictivo, ¿no es cierto? Por la distancia y por todo, ¿no? Entonces, la moto, por ejemplo, funciona, acuérdense, fíjense acá, la moto puede funcionar dentro de un departamento de la ciudad, ¿ya? Se puede trasladar, podemos trasladarnos. También en el transporte rural, en el área rural, también la moto puede ser, pero en este caso del interurbano va a ser imposible, ¿ya? Es mucha distancia y también hay que ver que no va a ser posible. Por eso estas son las principales vías de transporte interurbano, o sea, de un departamento a otro departamento,
¿Ya? Ahora nos dice, investigamos y respondemos qué vía utiliza el teleférico del Departamento de La Paz. Recuerdan que el teleférico solamente está en el Departamento de La Paz, ¿no es cierto? Entonces, esto me lo investigan y me lo escriben, niños. Letra carta, no se olviden. Bien, nos vemos la próxima semana. Espero que me hayan logrado entender.